tus sacerdotes, Señor, se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Pedro Claver, presbítero, el gran misionero de los negros en Colombia, que él era catalán, de aquí de la provincia de Barcelona, de que se hizo jesuita. Él es de finales del siglo XVI, nace hacia 1580. Fue, sobre todo su gran transformación fue en su noviciado que hizo en Mallorca, sobre todo con el contacto con Alonso o Alfonso, que es el mismo nombre, Alfonso, que era el portero de la comunidad, un jesuita, un hermano jesuita, no era ni sacerdote, pero un gran sabio, un gran hombre que le transformó totalmente. De hecho, fueron canonizados juntos. Él fue enviado en misiones a América, a lo que después será Colombia, y allí se encontrará con uno de los grandes problemas sociales de la época, que eran la esclavitud. Los negros que eran enviados esclavos a América y que, bueno, la mitad o más morían por el camino, y llegaban allí en condiciones inhumanas y después tratados también inhumanamente por los ricos o los que querían hacerse ricos en sus plantaciones, tratándolos realmente mal. Él fue el gran apóstol, en aquellos tiempos se llamaban de los etíopes, que quiere decir en griego los de la cara quemada, o sea, los negros, y él es el gran apóstol de los negros. Trabajó incansablemente en la evangelización, intentando defender, aunque con muchísimas trabas que le ponían los dueños de las plantaciones y los dueños de los esclavos, pero consiguió mucho hasta que, ya mayor, enfermo, lo pusieron a cuidado de un negro también, que lo maltrató a él durante todo el final de su vida, de forma muy dura, pero que él llevó con muchísima entereza y con muchísima humildad, muriendo a los 70 y pico, 74 años, no recuerdo mal. Uno de los grandes santos de esta evangelización de América. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Pedro Claver esclavo de los esclavos, y para ayudarlos los fortaleciste con admirable caridad y paciencia, concédenos por su intercesión procurar cumplir el mandato de Jesucristo, amando al prójimo con obras y de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder: Dios es mi auxilio.
Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Dios es mi auxilio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, habiendo empezado esta semana otra vez toda la parte de la vida pública de Jesús en el Evangelio de San Lucas, llegamos a este punto, que es un punto que se repite en los otros evangelios. Es el problema del sábado. No se puede hacer nada el sábado. El sábado es el día del Señor. Recordemos, el sábado era el día del descanso, el día, la creación en 7 días, y el sábado era el 7º día. Todavía hay gente hoy que piensa que era el domingo el 7º día. No, el sábado era el 7º día. El domingo era el primer día de la semana, y que para nosotros es crucial porque es domingo, el día del Señor, porque Jesús resucita en domingo, y por eso los cristianos celebramos el domingo. No celebramos el 7º día, sino el 8º día, el día de la resurrección, de la nueva creación en Cristo. Y eso a veces muchos cristianos les preguntas por qué el domingo es fiesta y dicen todavía: oh, porque el 7º día descansó y es el 7º día. No es el 7º día. Domingo era el primer día de la semana, aunque muchos calendarios, sobre todo en España, pues lo ponen como el 7º día. Si uno va a los países anglosajones, el domingo es el primer día de la semana. Bien, pues encontramos a los discípulos que están en el campo un sábado, arrancando espigas, las frotan, sacan el grano, se lo comen. Eso quiere decir que estamos en pleno verano, cuando ya están el fruto maduro, si no, no podrían hacerlo. Y alguno podría pensar: hombre, eso es robar, porque ese campo no es suyo, que se han creído. Pues resulta que la ley de Israel decía que no, que esto podían hacerlo. Lo que no podían es llevarse el grano, coger cestos y llevárselo, eso no. Pero todo lo que encontrases en el campo y tenías hambre en ese momento y comías, mientras no te lo llevases y solo te lo comieses, hacías bien, no pasaba nada. Y por eso de eso no se quejan los judíos. No, el problema es que eso lo hacen el sábado. Y el sábado no se puede hacer nada. Y entonces responde Jesús de una forma un poco extraña. Dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Si no recuerdo mal, es la misma escena en que después se lleva también la espada de Goliat, y la que también estaba allí en el templo. Aquella espada que había usado Goliat, o había intentado usar contra él y contra David, pero que no le dio la oportunidad el mismo David. La idea es, tú estás diciendo que los apóstoles, mis sacerdotes, en el fondo está diciendo, no pueden hacer esto. Pues mira lo que hizo David.
uno que no les llega a él, ni mucho menos a ellos. Cogió los panes del templo, que están reservados a los sacerdotes, a nadie más. Los cogió y se los comieron él y sus compañeros. Como diciendo, la ley está hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Pero después dice mucho más que eso. Dice una frase que a muchos les cuesta de entender. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y eso, lo que está diciendo, era una herejía formal gravísima para la época. Porque ¿qué es el sábado en la mentalidad judía? El sábado es el día del Señor, el día de Dios. Si es el día de Dios, no hay nadie por encima del sábado. Así que el sábado se ha de respetar sea como sea. ¿Qué dice Jesús? El Hijo del Hombre, yo, Jesús, es Señor del sábado. O sea, el sábado está a mi servicio y yo soy el Señor del sábado. Pero ¿quién es el Señor del sábado sino Dios mismo? Pues está haciendo Dios. Muchas veces dicen la gente inculta o tendenciosa, dice, bueno, esto de que Jesús sea Dios en el Evangelio no está claro, está clarísimo. Clarísimo, en los 4 evangelios dicen algunos, no, solo en San Juan, porque es el más moderno, y ya lo transformaron. No, en todos los evangelios está claro quién es Jesús, el Hijo de Dios, con el mismo poder de Dios, y Él se hace el Señor del sábado. Y Él morirá precisamente porque dirán de Él, para condenarlo, Él que es un hombre se ha hecho Dios. Y por eso lo condenan a muerte, por eso lo llevan a los romanos. Por eso se escandalizan los fariseos, porque Él se hace Hijo de Dios, pero Hijo de Dios de verdad, o sea, Dios hecho hombre. Y eso no lo aceptarán los judíos, y por eso lo condenarán. Pero aquí hemos de ver también, aprovechando la fiesta o la memoria de San Pedro Claver, ver aquí como 2 mentalidades, porque sobre todo en los españoles esto se ha dado muchísimo, que es la mentalidad del querer ser litúrgicamente y aparentemente pues muy correcto, esto, lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer, pero después en las cosas prácticas ser unos auténticos desgraciados. Pongo el ejemplo. ¿Cuánta gente en tiempos de San Pedro Claver, de aquellos que maltrataban y mataban a los negros y los trataban como animales sin ningún derecho a nada, pues se consideraban incluso buenos cristianos? Y no lo eran de buenos cristianos, ni mucho menos, pero eran de esta raza hipócrita que también hemos encontrado tantas veces en nuestro país, de gente que, 4 cosillas para el Señor, sí, que si la misa el domingo, que si bautizar a mis hijos, que si una oración por la mañana o por la noche, pero después en las cosas de cada día no importa. Y cuánta gente que aparentemente era cristiana, pues ha hecho de todo, desde la explotación de los negros hasta después explotación de prostitución, a lo que haga falta, y considerándose gente buena. Y aquí, por eso Jesús muchas veces se queja a los judíos, y todo el Antiguo Testamento se queja, diciendo, vosotros que os creéis buenos, ¿pero qué hacéis? Os creéis buenos y os creéis con derechos ante Dios, pero hacéis el mal. No entrarán los que hacen el mal en el reino de los cielos. Por eso el sentido de la justicia Jesús lo tiene muy claro. Tiene también clarísimo el sentido de la misericordia. Y la misericordia vence a cualquier justicia. Pero esta misericordia exige la conversión. Esa conversión donde se pide perdón, donde se reconoce la grandeza de Dios y donde uno se arrepiente para no volver a caer. Después, si cae, será otra historia, y si se arrepiente de verdad siempre el Señor perdonará. Señor misericordioso, pero cuando no hay arrepentimiento no hay misericordia. Lo único que queda es la justicia, y la justicia es dura ante Dios. No podemos darle nada a Dios a cambio de la justicia. Por eso lo mejor es que nos arrepintamos siempre de nuestros pecados para no ser juzgados ante Dios.
Y eso exige esa conversión continua de cada cristiano, viendo si realmente hace el bien o si tiene dos dioses a los cuales no puede servir. Uno aparente, el Dios de verdad, y otro real para él, el Dios del dinero, de la comodidad, del triunfar en esta vida a costa de todo. La Iglesia de Cristo es una santa, católica y apostólica. La santidad es señal de la presencia del Espíritu que actúa en nosotros hasta el fin del mundo. Para que la Iglesia, animada por el Espíritu Santo, sea testigo ante los hombres de la nueva creación y que ha sido inaugurada por la Pascua de Cristo Jesús. Oremos al Señor. Rogamos, óyenos. Para que la mujer manifieste en los varios sectores de la corresponsabilidad humana y eclesial la riqueza de dones y carismas que el Señor ha depositado en ella. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo suscite en su Iglesia corazones generosos, capaces de testimoniar la primacía de la caridad, el mayor de todos los carismas. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a las familias cristianas la gracia de ser en la Iglesia y en el mundo signo del amor de Dios que crea, redime y santifica. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo, librándonos de todo miedo y vacilación, nos ayude a seguir a Jesucristo, modelo de santidad en toda situación de la vida. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Bendito seas, Señor, porque nos has dado el ejemplo y la compañía de los santos. Tus siervos y amigos, por su preciosa intercesión, concédenos el gozo de recorrer con la valentía de la fe el itinerario que lleva desde la fuente bautismal hasta la Jerusalén celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar, en conmemoración de San Pedro Claver, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles,
y con la variada asamblea de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de José María, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y San Pedro Claver y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración de alimento a sus horas. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, que la misa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la fiesta de San Pedro Claver, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.